Hola, ¿qué tal? Saludos. Bien, ¿Cómo estás? bien paso. ¿Cómo te llamas? Rosa Bashiquiat, Carmera Rosita. Mamacha. ¿Cuántos añitos tienes, Rosita? Tiene 69 años ya entra ya. 69 Sí, añitos. 9 años ya entra. Bueno, ¿cómo vives aquí? Cuéntame algo de ti. Bien, paso. ¿De dónde bien. eres? Yo aquí mismo, nativo de Macas, ahí Macas. nacido. Y me llevaron mi abuelita, yo no conozco mi mamá, mi papá, ¿cómo se llama? No conozco, yo soy huérfano. Sí, abuela, yo conozco, solo abuelo conozco. Me llevaron por campo, macoma, por allá, me crecieron sin estudiarme a mí. Y así, 2 añitos me entregaron, hombre, ahí yo crecí sufriendo. Así yo no estoy bien, no he estudiado nada, no sabía nada, por aquí vino para castellano, para hablar ya poco sabe. Bueno, cuéntame tus necesidades, Yo Rosita. necesito todo para hacer como vive y si cuando lluvia siga comprando plástico, sigan gastando. Yo estoy cansado, que me ayuda, y dije, sepa, no quiere ayudar, así mismo que muera, me dijo pues. O sea que no ha recibido atención por parte de las autoridades ni de ninguna otra institución. No sé. Yo voy a ayudar, dice, pero no me ayuda nada. Y no tengo cama, colchón viejo tengo. Y otro que ayudaron, cama, todo, colchón todo, colchón tres soldados, cobija entregaron. Pero solo a mí me dieron, ayudaron comida, olla, ese más ayudaron. Bueno, ¿y a qué se dedica ahorita? Ahorita, ¿qué hace para sobrevivir aparte de su bonito que está recibiendo? Bien, vive, bien, solito, yo paso bien. Ahora ya se fue mi nieto a trabajar, hijos, yo solito quedo aquí. Bueno, ¿y qué hace? Tachara, Ah, cartón cogí yo, usted botella, coge, sí. ¿usted solita recolecta? Solita correcta, pues solita solo con ese saquillo. Anda solita en la Sí, calle. sí, anda solita. Mañanita arribando me voy, vengo a coger, dejan botando, me voy arriba, coge y come, vuelta baja el centro, ahí cogiendo, vuelta. Lunes, miércoles, sábado trabaja así. Cuando está bien, cuando estoy enfermo no trabajo, así nomás le paso. Bueno, y cuando está enfermito, ¿usted sí le visita a algún médico? No, Nadie. nadie, yo solo comprando pone. Aquí hay ese subcentro, ahí sabe ir, ahí me pone por acá. Todo lo que usted recolecta, las chataras, las botellas, Sí, ¿y cuánto gana usted más o menos más semanal? menos semanal, no, semanal con mensual, porque así pues sí. Ahorita ya cogí bastante, en 25, 35, así me paga ella. Ah, ella es la que Sí, mejor paga ella sí, mejor me. la señora Antes, la que le viene yo ayudando. cuando años he trabajado, 40 años trabajé yo aquí. Otro vendía, se llama Hernando, no me pagaba nada bien. Otro metió en Don José, no me pagaba bien. Ahí ya andé pues. Solo una señora, la Sí, señora señora, Zoilita sí, viene. sí. Ok. Ella conversé, ella vino suerte, ella ahora que con ella trabaja, ella trabaja. Ok. Sí. Entonces, estamos ahorita dialogando con usted. Lo importante es conocer la realidad de nuestro pueblo Shuar. Ajá. Estamos viviendo esa situación muy crítica, pero le felicito por ser una abuelita guerrera, Claro, sí, luchadora. Algún día solo Dios le va a recompensar claro, todo. así es. Debe ser muy inteligente en todo lo que usted hace para hacer lo que hace, ¿no? Vamos a estarle visitando, Ajá. vamos a estarle cada vez tratando de buscar la ayuda para que usted pueda Claro. Yo que vivir me con que un poquito ayuda, mejor. dije, si quiero para arreglar mi casita, pero ¿quién me va a ayudar? Nada. Yo tanto pedir, me va a decir para también, casi discutir, pues yo así voy a morir, dije, sí, así me muero, pues. No es terreno, es mi terreno, dije, es mi terreno. Ok, entonces no hay ayuda por parte No hay de nadie. nada, no hay nada. Bueno, muchas Sí. gracias entonces Ya, por recibirnos y vamos a estarle visitando permanentemente. ya, Dios quiera que con esta pequeña entrevista podamos lograr ayuda de alguien y si ya, no personalmente también vamos a seguir apoyando, ¿no? ya, Muchas ya, gracias. gracias. Cuídense Dios te mucho. bendiga, tú también. Igualmente. Felicidades. Chao.